¿Qué tal, chicos? Buenos días. Aquí estoy intentando hacerme youtuber para vosotros. Creo que puede ser más entretenido y darle más normalidad a toda esta situación que en vez de mandaros simplemente actividades o tareas, pues tengamos alguna clase así más personal, que me veáis la cara, que me escuchéis y que ahora vais a ver que voy a cambiar la cámara y vamos a seguir la clase. Voy a ir escribiendo lo que voy a ir explicando como si fuese la pizarra y bueno, espero que sea más entretenido y como va a quedar todo por escrito y vais a tener el vídeo para verlo todas las veces que queráis, creo que no tendré ningún problema en entender algo que tampoco tiene mucha dificultad porque muchas de las cosas son muy conocidas para nosotros, que es la función de reproducción. Y vamos a ello, ¿vale? Voy a cambiar la cámara y a ver si esto sale bien. Un saludo. Bueno, ya habéis dicho que lo que vamos a ver en este nuevo apartado es la función de reproducción. En clase ya hemos comentado algo, pero vamos a empezar completamente desde el principio. Y lo primero que tenemos que tener claro dentro de la función de reproducción es que participan unas células muy especiales que se llaman gametos. Esto vale para todos los seres vivos, da igual qué tipo de animal sea o da igual qué tipo de planta sea. Lo único que va a cambiar es el nombre que reciban los gametos, pero en general, y para no liarnos con los nombres, podemos hablar de gametos masculinos y de gametos femeninos. Se pueden llamar esperma, se puede llamar semen, se pueden llamar osfera, se pueden llamar óvulos, da igual el nombre. Todos son gametos y todos cumplen la misma función. Sea como sea, y ahora lo vamos a ver después, en algún momento el gameto masculino y el gameto femenino se van a unir formando una nueva célula que según los casos se puede llamar embrión o se puede llamar cigoto o se puede llamar semilla. El nombre también es lo de menos porque el origen es común para todos los seres vivos. La unión de un gameto masculino y un gameto femenino da lugar a esa primera célula, a partir de la cual se va a formar un nuevo individuo. Otra cosa importante de la reproducción sexual son sus características. Y la principal relacionada con la anterior es que hacen falta dos individuos. Esto puede parecer obvio, pero tiene muchísimas repercusiones y muchísimas implicaciones. Una de ellas, en el mundo animal sobre todo, es que al tener que participar dos individuos y todos quieren reproducirse, eso crea o da lugar a la competencia y a la selección. Los machos pelean entre sí por ser ellos los que se apareen y las hembras de alguna manera también seleccionan a los machos. Eso es una manera también de asegurarse de que solo los mejores se reproducen y por tanto que los descendientes son siempre hijos de los mejores. Así los seres vivos sobreviven, se adaptan y llevan mejor pues los cambios que ocurran en el medio, se defienden mejor de los predadores porque solo sobreviven los mejores, etc. Por eso el hecho de que participen dos individuos es tan importante. No son dos individuos cualesquiera. Se procura, o los animales procuran, que sean los mejores dentro de cada grupo. Y eso hace también que la reproducción sexual da lugar a individuos o crías o descendientes genéticamente diferentes. Genéticamente diferentes. ¿Qué significa eso?
Eso significa, eso todos los que tengáis hermanos o cualquiera que preste un poco de atención, pues, sabe que dos padres que tengan varios hijos tienen hijos que son todos diferentes entre sí. En nuestra especie esas diferencias son simplemente físicas y no nos hacen ni mejores ni peores. Pero en el mundo animal, el ser genéticamente diferente te puede hacer ser mejor que otro. Ser más grande, tener más pelo, resistir mejor el frío, necesitar menos agua, etc. Esas diferencias hacen que los seres vivos, los grupos de animales, las plantas, sean cada vez mejores, porque entre todos los diferentes solo sobrevivirán o solo se reproducirán, como hemos dicho antes, los que mejor sobrevivan o los que más sobrevivan o los que superen mejor las condiciones del medio. Lo siguiente que vamos a ver dentro de los gametos son los tipos de gametos. En realidad, y esto va a ser más fácil para vosotros, no existen tipos de gametos. Y si existen, o si queremos clasificarlos, solamente se diferencian por su forma. Porque se parezcan más a un espermatozoide, o porque se parezcan más a una célula más o menos normal, o porque tengan forma estrellada. Pero en cualquier caso, todos cumplen la misma norma. El gameto masculino sea como sea, tiene que llegar al gameto femenino. Y eso en cada especie se hace de manera diferente. Ya visteis en el ejemplo del salmón, de los peces, que el pez macho y el pez hembra ni siquiera se tocan, simplemente depositan el esperma encima de los huevos. En los insectos, normalmente el macho introduce su esperma o su espermatozoide o sus gametos masculinos en la hembra. En otros es la hembra la que se lo quita al macho y ella misma se lo introduce en su cuerpo. En el caso de los mamíferos, pues el caso es más conocido por nosotros porque es el macho el que deposita dentro de la hembra los gametos masculinos. En el caso de las plantas, vamos a ver después en un vídeo que os voy a dejar que, aunque nos parezca mentira, el propio polen o los granos de polen consiguen llegar al interior del pistilo y por tanto unirse al gameto femenino. Por eso digo que da igual la especie o da igual el grupo de ser vivo que estudiemos, en todos los casos ocurre lo mismo. El gameto masculino, sea como sea, tiene que llegar al gameto femenino. Y lo siguiente que vamos a ver es qué ocurre cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen. Lo siguiente que vamos a ver es el desarrollo embrionario. Os dije antes que cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen, forman una célula nueva que se llama embrión, que se puede llamar cigoto o que se puede llamar semilla. Bueno, pues según el grupo animal o el grupo de ser vivo en el que eso ocurra, el desarrollo es diferente. Y eso da lugar a una clasificación de los seres vivos que también os suena, y aquí vamos a aclarar o vamos a explicar cuáles son las diferencias, que son los ovovivíparos o los ovíparos o los vivíparos, que somos los mamíferos, o los marsupiales. Vamos a ver cada uno de ellos por separado y os voy a ir dando algunos ejemplos y algunas características
de estos grupos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos en el punto 4 de desarrollo embrionario y vamos a tener básicamente 4 grupos. Vamos a tener los ovíparos, que ponen huevos. Vamos a tener los ovovivíparos, que también ponen huevos, pero ahora vamos a explicar con detalle cuál es la diferencia con los anteriores. Tenemos los mamíferos, que tienen crías vivas. Y tenemos a los marsupiales. Y pongo así embriones entre comillas porque en los marsupiales ahora vamos a ver que el embrión no se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, sino que se desarrolla en una estructura que tienen los marsupiales específica, que se llama precisamente marsupio, por eso se llaman marsupiales, y lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿vale? Vamos a empezar por los ovíparos. Uno de los ejemplos más claros y más cercanos a nosotros de los ovíparos son las aves. ¿Vale? Las aves producen huevos que en realidad lo que tienen dentro es un embrión y ese embrión se alimenta dentro del huevo de la clara y la yema que sabemos que tiene el huevo. Y una vez que pasa el tiempo necesario, y en cada especie ese tiempo es diferente, pues el pollito que se ha formado en el interior del huevo rompe la cáscara y sale un pollo, sale un nuevo descendiente totalmente formado y que además, aunque tiene que ser alimentado de la madre, no come directamente de ella, como vamos a ver que después si hacemos los mamíferos. Bien, ¿qué diferencia hay con los ovovivíparos? En el caso de los ovovivíparos, cuyos representantes más característicos son algunos reptiles, no todos, los ovovivíparos también ponen huevos, pero los huevos quedan dentro de la madre. Quedan dentro de la madre y el desarrollo del embrión, que es igual que en el caso de la ave, se alimenta de lo que hay en el huevo, pero todo ocurre dentro del cuerpo de la madre. Así la madre los protege, los cuida y no se arriesga a ponerlos en algún sitio, como hacen las aves, por ejemplo, y que algún depredador se los pueda comer. Cuando llega su momento, la madre lo que hace es pone los huevos, pero el embrión ya está completamente formado. Inmediatamente después de que los huevos salen del cuerpo de la madre, las crías rompen el huevo y nacen crías totalmente desarrolladas
e independientes. Y en este caso no necesitan alimentarse ni que la madre o el padre les dé alimento. Ya se pueden alimentar por sí solas. Es una diferencia importante respecto a las aves porque permite a aquellos reptiles que lo hacen proteger a sus huevos durante todo el tiempo y asegurarse de que cuando las crías nacen se pueden buscar la vida por sí mismas y tienen más éxito o más probabilidades de supervivencia. El siguiente caso son los mamíferos. Que evidentemente uno de los ejemplos más claros somos nosotros. En el caso de los mamíferos no hay mucha diferencia con el caso anterior porque la cría, el bebé, se desarrolla totalmente dentro del cuerpo de la madre, se alimenta de ella, no hay un huevo como en el caso anterior, pero bueno, sí estamos todo el tiempo rodeados por una bolsa, por una estructura que no es dura como un huevo, pero tiene muchas similitudes con el huevo y evidentemente nos alimentamos de nuestra madre. La diferencia con los anteriores es que al nacer somos dependientes de la madre porque necesitamos mamar. Ningún mamífero es independiente cuando nace. Todos necesitan que la madre los alimente durante un tiempo. En nuestro caso puede llegar incluso al año, pero hay mamíferos cuyas crías maman incluso varios años. Sea como sea, una vez que termina el periodo de amamantar a la cría, las crías ya se convierten en totalmente independientes. Pero este periodo de lactancia que tienen los mamíferos, por una parte, permite que las madres protejan a las crías, porque están con ellas, pero por otra parte también hace que las crías sean totalmente dependientes de la madre. Y si en el mundo animal una madre muere, durante el tiempo que está amamantando a sus crías, esas crías no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir y morirán. ¿Vale? Y el último caso que vamos a ver es el de los marsupiales. Que seguramente os suena que el ejemplo más característico es el canguro. ¿Qué diferencia a los marsupiales de los mamíferos? Bueno, en los marsupiales el embrión sale del cuerpo de la madre y se desarrolla en el exterior. No se desarrolla en el exterior aislado de la madre, sino que los marsupiales tienen una estructura, un pliegue en la piel, una bolsa que se llama marsupio, dentro de la cual el embrión se desarrolla. En esa bolsa o en ese marsupio la madre tiene un pezón o varios si tiene varias crías, y el embrión, que luego en los vídeos lo veréis, el embrión tremendamente pequeño se une a ese pezón y de ahí se alimenta hasta que está completamente formado. Por tanto, los marsupiales también son una especie de mamífero. La diferencia es que la cría no se desarrolla en el interior de la madre, sino fuera. ¿Vale? Bueno,
Todo esto respecto a los animales. Vamos a hacer un repaso a lo que hemos visto y pasamos a las plantas, que será el último caso que vamos a ver. A ver si recupero los papeles. Vale. Y vale. Bueno, recordad que hemos empezado diciendo que la función de reproducción se caracteriza por un grupo de células o un tipo de células específicas, que son los gametos. En todos los seres vivos hay un gameto masculino y un gameto femenino, se llamen como se llamen, y en todas las especies el gameto masculino y el gameto femenino se tienen que unir formando una célula que se llama embrión, o que pues se puede llamar cigoto, o que se puede llamar semilla, a partir de la cual se desarrolla un individuo completo. ¿Qué características tiene la función de reproducción? Pues una obvia y muy importante es que participan dos individuos. Y recordar que esos dos individuos en el mundo salvaje, en el mundo de los animales, compiten los machos entre sí y las hembras también, para ser ellos los que se reproduzcan, perdón. Y eso garantiza que solo los mejores lo hagan. Todas las crías descendientes o formadas por reproducción sexual son diferentes entre sí, son genéticamente diferentes. Eso no significa que sean ni mejores ni peores. Diferentes significan que unas tendrán unas características y otras tendrán otras. Y según las necesidades del momento, pues a uno les puede ir mejor o a otros peor. Y eso va a hacer que a la hora de competir, pues como no son todos iguales, habrá unos mejores y otros peores. Ya os he dicho que no tiene mucho sentido hablar de tipos de gametos, porque la única diferencia que podemos encontrar entre ellos está en la forma. Pero las diferencias se quedan ahí, porque tengan la forma que tengan, de alguna manera, y existen tantas maneras que no se pueden estudiar todas, por eso digo que de alguna manera el gameto masculino, prácticamente en todos los casos, es el que tiene que llegar al gameto femenino, al óvulo o esfera o cualquier otro nombre que reciba. Y una vez que eso ocurre, pues ya tenemos el embrión, pues ya se forma el embrión, y a partir de ese momento comienza lo que vemos en el punto 4, que es el desarrollo embrionario. Y según cómo ocurre ese desarrollo embrionario, pues hemos visto que podemos encontrar en general 4 grupos de seres vivos. Los ovíparos, que son los que ponen huevos, como las aves, dentro de los cuales se va a desarrollar el embrión fuera de la madre. Los ovovivíparos, que también ponen huevos, pero esos huevos se han desarrollado completamente dentro de la madre. Las crías han crecido dentro de ese huevo, dentro del cuerpo de la madre, protegidos por la propia madre al estar dentro. Y cuando la madre pone los huevos, las crías nacen ya inmediatamente y totalmente formadas. El otro grupo son los mamíferos, en el que las crías también se desarrollan como el grupo anterior dentro de la madre, protegidas y alimentadas por el cuerpo y por el organismo de la madre. Nacen completamente desarrolladas y necesitan un periodo de lactancia que lo obliga a permanecer junto a la madre y a alimentarse de ella. Eso tiene unas ventajas, porque las crías no tienen que buscarse la vida, no tienen que buscar su propio alimento, pero la hace dependiente de la madre, y por tanto si la madre sufre algún problema o la madre no tiene alimento para alimentarse ella y dar de mamar a todas sus crías, pues puede que solamente sobrevivan algunas y no todas. Y el último caso que hemos visto, que es un caso muy particular, es de los marsupiales, que son una especie rara, podríamos decir que es una especie rara de mamíferos. Los marsupiales tienen un embrión, evidentemente, como todos, pero ese embrión no se desarrolla, se forma dentro del cuerpo de la madre, pero a los pocos días de haberse formado sale del cuerpo de la madre,
como si la madre diese a luz, pero en vez de una cría totalmente formada, un embrión minúsculo, que se va a alojar en una estructura especial que tienen los marsupiales, que se llama marsupio, se va a unir a un pezón o a varios, y bueno, la madre tiene un pezón si solamente tienen una cría, o varios si se trata de marsupiales que tienen más de una cría. Y durante todo el tiempo de desarrollo de ese embrión y de crecimiento va a permanecer unido a ese pezón y se va a alimentar de él hasta que esté completamente desarrollado. Y el último caso que nos queda, que lo vamos a ver ahora, es el de las plantas. He hecho este dibujito que os sonará para verlo un poco en el dibujo. Las plantas cumplen exactamente las mismas reglas que hemos dicho para los animales. Hay un gameto masculino. En este caso, en el caso de las plantas, el gameto masculino es el polen, y ese polen se localiza en esta estructura de la flor que se llaman estambres. Y tenemos el gameto femenino, que normalmente recibe el nombre de oosfera, aunque el nombre es lo de menos. Espera, esto es el polen, y la oosfera se encuentra en el fondo del pistilo. Vale, y ahora pueden ocurrir muchas cosas, pero sea como sea, también pasa como en los animales. Sea como sea, llegue como lleguen, los granos de polen tienen que llegar a esta zona del pistilo. Pueden llegar por el aire, los pueden llevar insectos, pueden ser transportados por el agua. La manera, ya digo, es muy variada, pero sea como sea, el polen tiene que llegar a esta zona, y una vez que están en la zona superior del pistilo, cada grano de polen, y eso es algo que también lo vais a ver en vídeo, o en parte de los vídeos que os voy, que os voy a recomendar, cada grano de polen va a crear un tubo que bajará por el pistilo, y a través de ese tubo el grano de polen va a depositar su núcleo o su ADN en los óvulos o en el gameto femenino, de tal manera que se produzca o se forme un embrión si solamente hay un óvulo o un gameto femenino, o varios si hay más de un gameto femenino. El que se forme uno o varios va a depender del tipo de flor o del tipo de planta. Vosotros os lo podéis imaginar, o lo podéis entender mejor si os imagináis un fruto, porque cuando se produce la fecundación y el desarrollo embrionario, al cabo del tiempo, la flor se va a convertir en un fruto. Imaginaros que esto es una manzana, y dentro de ese fruto pues encontramos las semillas. Cuando os coméis una fruta y veis que tiene semillas dentro, esas semillas son los embriones. Esas semillas son futuras plantas que, si las plantamos, darán lugar a un nuevo individuo. Y si una fruta o un fruto tiene muchas semillas, es porque en la flor, en el pistilo, había muchos gametos femeninos que fueron fecundados cada uno por un grano de polen. ¿De acuerdo? Para todos estos ejemplos que os he puesto de ovíparos, de ovovivíparos, de mamíferos, de marsupiales, y cómo ocurre también la fecundación y la reproducción en las plantas, os voy a poner una serie de vídeos recomendados que
Os aconsejo que lo veáis, son entretenidos, en algunos aprenderéis cosas nuevas, veréis ejemplos concretos de animales de cada grupo y seguro que os hace más llevadero este tiempo de encierro. Bueno, no sé qué os habrá parecido esta experiencia, espero que sea más entretenida que simplemente hacer tareas. Yo me despido aquí y nos veremos muy pronto en la siguiente clase, ¿vale? Espero que todo siga bien en casa, chicos. Un saludo a todos.